El conflicto entre Irán y Estados Unidos constituye una de las tensiones geopolíticas más prolongadas del mundo contemporáneo. Aunque actualmente se manifiesta mediante enfrentamientos militares indirectos, sanciones económicas y disputas nucleares, sus raíces se remontan a decisiones políticas tomadas hasta hace más de un siglo. En los últimos años, la participación de Israel y otros actores regionales ha transformado esta rivalidad en un conflicto con impacto global, especialmente tras los acontecimientos ocurridos recientemente en el año 2026, considerados por analistas internacionales como un punto de inflexión histórico. A continuación te contaré la historia de cómo es que Estados Unidos e Irán han estado en enfrentamiento durante muchos años, y este enfrentamiento ha llevado a tener un impacto geopolítico, social y económico muy importante para todos nosotros, porque es algo que no está aislado. Es un tema que nos ataca desde varios frentes globalmente. En 1908 se descubrieron importantes reservas petroleras en Persia, actual Irán. La explotación de tales minas quedó principalmente bajo el control del Imperio Británico mediante la Anglo-Persian Oil Company, antecedente de la actual BP. Durante décadas, varias empresas extranjeras controlaron la producción del petróleo. Irán recibió beneficios económicos muy limitados. El país adquirió enorme valor estratégico internacional, pero todo esto a costa de tener beneficios muy limitados para todos sus habitantes. El petróleo convirtió a Irán en pieza clave para la seguridad energética mundial. En 1951, el primer ministro iraní Mohammad Mossadegh decidió nacionalizar la industria petrolera. Después de tantos años bajo el yugo de empresas extranjeras, principalmente del Reino Unido, Irán había tomado la decisión de hacer el petróleo totalmente suyo. Los objetivos de este cambio era recuperar la soberanía económica, reducir influencia extranjera y redistribuir ingresos nacionales. Ante esta acción, Reino Unido respondió con bloqueos económicos y presión internacional, solicitando el apoyo de Estados Unidos. Fue así que en el año de 1953 se llevó a cabo la operación conocida como Ajax, una operación que estuvo clasificada durante muchos años. En agosto de 1953, la CIA estadounidense y el M-16 británico ejecutaron la operación Ajax mediante las siguientes acciones. Llevaron a cabo campañas mediáticas, financiamiento de protestas y presión política interna. El resultado de dicha acción fue el derrocamiento de Mossadegh y el retorno al poder del Shah Mohammad Reza Pahlavi. Este episodio en particular es considerado por historiadores como el origen del profundo resentimiento iraní hacia los Estados Unidos. Durante muchos años Irán fue gobernado por el Shah, pero en el año de 1979 se llevó a cabo la Revolución Islámica y la ruptura total llegó. Entre enero y febrero de 1979, una movilización masiva liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini lograron derrocar la monarquía, logrando terminar con la desigualdad social, la represión política y la percepción de dependencia hacia Estados Unidos. Después de esta revolución, se instauró la República Islámica de Irán, basada en el Islam chií. Durante esta revolución hubo consecuencias colaterales que hizo crecer más la herida entre Estados Unidos e Irán. En noviembre de 1979, estudiantes iraníes tomaron la embajada estadounidense en Teherán. Como resultado, tuvieron un total de 52 diplomáticos retenidos durante 444 días. Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas y a partir de este momento comenzaron sanciones económicas permanentes para Irán. Y así fue como nació el conflicto moderno entre ambos países. En la década de los 80, específicamente en septiembre de 1980, Irak, gobernado por Saddam Hussein, invadió Irán. Los motivos de esta invasión se debían al temor a expansión revolucionaria iraní, las disputas territoriales y la oportunidad estratégica regional de ambos países. En esta guerra influyó mucho Estados Unidos, ya que apoyó indirectamente a Irak, y el resultado de esta militarización regional fue la consolidación de desconfianza hacia el occidente, la militarización permanente iraní y más de 1 millón de muertos debido a esta guerra. A finales del siglo pasado, la expansión regional iraní creció más. Tras la guerra, Irán adoptó una estrategia indirecta basada en alianzas regionales. Apoyó a Hezbollah en Líbano,
hubo una cooperación con Siria bajo Bashar al-Assad y una influencia política en Irak muy importante. También entre las estrategias que tenía Irán para crecer regionalmente fue el respaldo a movimientos armados en Yemen. El objetivo fue crear una red defensiva frente a Estados Unidos e Israel. Pero el conflicto fue creciendo más. En 2002 se revelaron instalaciones nucleares iraníes. Irán sostuvo fines energéticos civiles, Occidente sospechó desarrollo armamentístico y en 2015 se firmó el acuerdo nuclear con Irán entre Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, China e Irán. Este acuerdo limitaba temporalmente el enriquecimiento de uranio y redujo tensiones entre ambos países. Sin embargo, la escalada militar sucedió en el año 2020. El 3 de enero, Estados Unidos ejecutó un ataque con drones en Bagdad que causó la muerte del general iraní Qasem Soleimani, considerado el principal estratega regional de Irán. Las consecuencias de este ataque fueron las siguientes. Irán comenzó una ofensiva y atacó bases estadounidenses, y hubo un aumento extremo de tensión militar entre ambas naciones. Pero entonces, ¿qué tiene que ver Israel en esta guerra? Esto va más allá de una simple cuestión geopolítica. Tiene una dimensión cultural y religiosa muy importante. El conflicto también mantiene tensiones importantes con estos conceptos. Irán es una nación con identidad persa, un sistema político religioso chií y una oposición a influencia occidental, mientras que Israel, con la creación de un Estado nacional judío fundado en 1948, una alianza estratégica con Occidente y una doctrina de seguridad preventiva, demostraba que eran dos países totalmente opuestos. Sus intereses no convergían, e Irán llegó a cuestionar la legitimidad israelí, mientras Israel considera a Irán una amenaza existencial. Y uno de los puntos críticos globales que ha generado una tensión mundial es el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz conecta el Golfo Pérsico con mercados internacionales. Por esta vía circula cerca del 20% del petróleo mundial. Cualquier interrupción puede provocar crisis energética, inflación global e inestabilidad económica internacional. Y parte de estas tensiones, ideas culturales, religiosas y puntos estratégicos se llevaron a cabo el 28 de febrero de 2026 un ataque comandado por Israel, quienes bajo la justificación de un ataque preventivo contra instalaciones estratégicas iraníes con apoyo y coordinación militar de Estados Unidos, lograron bombardear e impactaron zonas cercanas a Teherán y centros militares claves. Recordemos que Teherán es una de las fronteras y zonas geopolíticas más importantes y que Israel tiene un interés profundo en él. En este ataque ocurrió la muerte del líder supremo de Irán. Durante la ofensiva murió el líder iraní Ali Khamenei, junto con altos mandos militares y miembros del Consejo de Defensa. El hecho marcó la mayor crisis política iraní desde 1979. Como respuesta y escalada regional, Irán implementó cierre parcial del espacio aéreo, restricciones fronterizas y militarización en Teherán. Posteriormente respondió mediante misiles balísticos, drones y ataques contra posiciones estadounidenses. Por su parte, Hezbollah inició ataques contra Israel, ampliando el conflicto a múltiples frentes regionales. Pero no podemos dejar atrás que hay muchos países detrás de Israel e Irán que tienen intereses en esta guerra. Los países involucrados directamente son Irán, Estados Unidos e Israel. Y hay una participación indirecta del Líbano, Siria, Irak, Yemen, Reino Unido y países del Golfo. Y los actores estratégicos globales que están a la espera y tienen un interés sumamente importante de esto son Rusia, China y la Unión Europea, que esperan cada movimiento de la pieza de ajedrez para poder hacer la suya y tomar ventaja. Sin embargo, las consecuencias van más allá de la región. En cuestión económica, ha habido un aumento del precio del petróleo y si sigue así, puede crecer aún más, y con ella habrá una volatilidad financiera y presión inflacionaria mundial. En el tema militar hay un riesgo latente de guerra regional simultánea y una movilización naval internacional que puede afectar toda la región. En la política habrá una transición de liderazgo en Irán, algo que puede afectar para bien o para mal. Y lo que mantiene en alerta a los analistas es la polarización internacional, ver cuáles países actuarán y de qué manera lo harán, lo que nos lleva a tener escenarios futuros posibles. Analistas internacionales contemplan como primer punto
una guerra regional prolongada, un conflicto indirecto mediante aliados, una posible crisis energética global si se bloquea Hormuz o una reconfiguración política interna en Irán. Es así que el ataque del 28 de febrero de 2026 transformó un conflicto histórico en una crisis activa con repercusiones globales. La confrontación entre Irán, Estados Unidos e Israel ya no presenta únicamente una disputa regional, sino un factor capaz de redefinir el equilibrio internacional, la seguridad energética y la estabilidad política mundial.